Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo video, porque hoy vamos a continuar con la serie que me hacía falta completar de los condicionales. El día de hoy vamos a hablar del condicional 3 o conditional 3. Recuerden que yo siempre explico el video en inglés y en español para que quede más claro. Y si tienen alguna duda o comentario, déjenmelo en el espacio de abajo. Comencemos hablando del condicional 3 y sus usos en contexto, ya que eso nos va a ayudar a usarlo de forma más efectiva y obviamente de forma exacta y correcta. Ustedes saben que yo siempre empiezo hablando de los usos principales en las situaciones. En este caso vamos a utilizar el condicional 3 para dos cosas. So, we use conditional 3 for two main things. Number one, to talk about situations that already occurred in the past and are impossible to change. They're normally associated with remorse or regrets. And number two, when we express an imaginary situation from the past with different results, it's unreal and impossible, but we speculate about that. Básicamente, el uso número 1 es para hablar de situaciones que ya ocurrieron en el pasado y son imposibles de cambiar. Normalmente están asociadas con el remordimiento, ¿cierto? Con las cosas que yo quisiera cambiar, arrepentimientos y remordimientos. Y el número 2 es cuando expresamos una situación imaginaria del pasado con un resultado diferente. No es real y es imposible, pero estamos especulando acerca de qué habría pasado en caso de. Sabemos que no podemos cambiar el pasado, pero a nosotros nos gusta imaginar alternativas diferentes, ¿cierto? Eso ocurre mucho con el condicional 3. Vamos a ver dos ejemplos en contexto. El primero. If she had known her dad was gonna die, she would have apologized to him. O sea, si ella hubiese sabido que su padre iba a morir, ella se habría disculpado con él. ¿Sí ven cómo suena la gramática? Si ella hubiera o hubiese sabido, habría hecho tal cosa. Ese es el condicional número 3. En el caso número 1 o el ejemplo número 1, estamos hablando de situaciones que ya ocurrieron en el pasado, son imposibles de cambiar, están asociadas con el remordimiento o los arrepentimientos. En este caso, sabemos que ella tuvo una pelea con su padre, estaban muy enojados uno con el otro. El padre falleció, ella no se pudo disculpar y ahora tiene ese remordimiento en su mente. Es algo muy común, siempre estamos conectando nuestras acciones pasadas con los remordimientos y es algo muy humano. Y el segundo, if you had been in that moment of history, would you have changed those events? Es decir, si tú hubieras estado en ese momento de la historia, ¿habrías cambiado esos eventos o los hubieras dejado tal cual como estaban ahí? Acá yo estoy utilizando una imagen de la bomba atómica. Esta fue la bomba de Hiroshima, ¿cierto? Que cayó obviamente en Japón, fue lanzada por los Estados Unidos, muchísima gente murió y fue un evento bastante conocido. La pregunta es que si tú hubieses estado allá en Japón o si hubieses estado en Estados Unidos, ¿hubieras cambiado el resultado de lo que ocurrió? ¿Hubieras lanzado la bomba? No se sabe. Así que estamos expresando una situación imaginaria del pasado con un resultado diferente. No se puede cambiar, pero estamos especulando acerca de lo que habría ocurrido si yo hubiese hecho eso de otra manera. ¿Listo? En este caso, para poder construir una oración de condicional 3 correctamente, tenemos que utilizar pasado perfecto y could have or would have, así como lo dice acá. Use past perfect and could have or would have, ¿ok? Tenemos que tener esto muy presente para la siguiente imagen donde vamos a explicar la estructura. Ustedes saben que los condicionales, todos los condicionales, y pueden mirar mi serie para que recuerden lo que ya he explicado, pueden ser utilizados en afirmativo, negativo o interrogativo. Dependerá de la oración que yo quiera expresar, obviamente. Si comenzamos con la oración afirmativa, vamos a comenzar siempre con if. Entonces empiezo if plus subject plus had plus verb in past participle plus complement. ¿Listo? Voy a utilizar el had y el verbo pasado participio porque es pasado perfecto. Pasado perfecto. ¿Listo? Esa cláusula que tiene if es la cláusula de condición. Recordemos que los condicionales tienen dos cláusulas. Una cláusula de condición, que es la que me expresa lo que ocurre o la situación, y luego la cláusula de resultado es como el efecto de esa causa. ¿Listo? Recordemos que un condicional es causa y efecto.
Entonces, en la oración de aquí, pues que tenemos de resultado, pues tenemos subject plus would have or could have plus verb in past participle plus the complement. And you can invert it. Nosotros siempre vamos a poder invertir las oraciones que tienen condicional. Esto es una regla que podemos seguir, no hay ningún inconveniente sin importar el tipo de oración. Por ejemplo, yo tengo acá, if I had arrived on time, I would have seen the whole show. Si yo hubiera llegado a tiempo, esa es la traducción del pasado perfecto acá, si yo hubiera llegado. Si yo hubiera llegado a tiempo, habría, esto sería would have, recordemos que would significa ia, solo, pero si yo combino would con un verbo, el verbo se transformaría a ia. Por ejemplo, en este caso es habría visto todo el show, ¿cierto? O if Mario had been here, he could have helped us. Si Mario hubiera estado acá, él nos habría podido ayudar. Esa sería la traducción de could have en este sentido. Habría podido ayudarnos, pero no lo hizo. Recordemos que esto es algo que ya pasó y no podemos cambiar. Ahora, si tenemos una oración negativa por otro lado, recordemos, como ya lo he dicho en videos anteriores, yo puedo poner la negación en la cláusula de condición con if o puedo poner la negación en la cláusula de resultado. No importa. Incluso puedo poner la negación en ambas cláusulas y eso no me va a afectar en nada la oración. Si esa es mi intención, pues es una oración negativa. Entonces, tenemos if plus subject plus hadn't plus verb in participle plus complement. Esa sería la condición, ¿cierto? La cláusula de condición. Y el resultado, subject plus wouldn't have or couldn't have, verb in past participle and the complement. Entonces, tenemos el ejemplo acá. If I hadn't been so stubborn, I wouldn't have made that mistake. Si yo no hubiera sido tan terca, no habría cometido ese error. ¿Listo? If the students had paid attention, they wouldn't have failed the quiz. Si los estudiantes hubiesen puesto atención, hubieran puesto cuidado, no habrían perdido el quiz. ¿Listo? Y finalmente vamos con el condicional 3 en interrogación. Si queremos hacer una pregunta de WH, es decir, una pregunta de información con what, where, who, which, lo que sea, yo voy a empezar la oración con un WH, ¿cierto? Si no, entonces voy a empezar con el modal. Acá lo tenemos. WH plus would plus subject have or could plus subject have plus verb in base plus complement. Es una estructura bastante confusa a veces, pero si la practican les va a servir. Luego tenemos, en este caso yo decidí empezar la pregunta con una WH, pero si yo quiero empezar la pregunta con if también lo puedo hacer. En todos los casos podemos invertir el orden de las cláusulas sin que eso me altere el significado de la oración. Luego entonces vendría if subject plus had plus verb in past participle plus complement. Entonces, would you have said sorry to him if you had seen him? ¿Le habrías dicho lo siento a él si lo hubieses visto? Y ahora la otra forma, aquí empiezo con if. If she had studied medicine, would she have gone to France? Si ella hubiese estudiado medicina, ¿habría ido a Francia? Lo que yo entiendo de todas estas oraciones es que algo ocurrió en el pasado y no lo puedo cambiar, o no ocurrió en el pasado y tampoco lo puedo cambiar. Eso significa el condicional 3. Así que si ustedes tienen un arrepentimiento, piensen en una oración y cómo la estructurarían en inglés. Por ejemplo, yo digo como, si yo hubiera sabido o si hubiera puesto atención al cielo porque iba a llover, entonces habría empacado una sombrilla. Pero como no me fijé en el cielo, como no miré a la ventana y no empaqué la sombrilla, entonces me empapé completamente porque salí a la calle y cayó un diluvio, ¿cierto? De magnitud bíblica, por ejemplo. Y a eso yo le muestro mi arrepentimiento. Probablemente me había arreglado el cabello, me había maquillado, me había vestido muy bien, la lluvia arruinó todo y ahora llegué como un desastre a donde tenía que ir. Eso genera un arrepentimiento. Otras situaciones que generan arrepentimiento, cosas que pude haber hecho y no hice, momentos en los que herí a otras personas o cometí un error muy grave, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que bebió alcohol, tomó su automóvil, empezó a manejar, asesinó a alguien o se estrelló muy gravemente, hizo un daño terrible y ahora está arrepentido. El arrepentimiento es una emoción muy fuerte y no es algo que expresemos cotidianamente. Pero si necesitamos hacerlo, lo que vamos a usar es el condicional 3 en la gran mayoría de los casos.
También hay modales en su forma de participio que también se utilizan para eso, pero eso lo podemos ver en otro video. Continuemos. Recordemos esto que está acá. Very important. You can invert the two clauses. Se pueden invertir las dos cláusulas y eso ya lo he dicho en los otros dos videos. Recordemos que hay un video de condicional 0, condicional 1 y condicional 2 para que los vean. Entonces, standard form. If she had known her dad was gonna die, she would have apologized to him. ¿Cierto? Esta es la forma estándar. Empezamos con if. Si ella hubiera sabido que su papá iba a morir, se habría disculpado con él. También puedo invertir la oración y empezar con la cláusula de resultado. She would have apologized to her dad if she had known he was gonna die. O sea, ella se hubiera disculpado con su padre si hubiera sabido que él iba a morir. Quizás lo único que debemos ponerle atención acá es esto. En este caso, her dad, ¿cierto? Y el objeto que es him. Lo que yo hago cuando invierto el orden de los ítems o de los componentes de la oración, del condicional, entonces también tengo que ponerle atención a los sujetos o a los objetos. Acá lo que yo hice fue mover a her dad adelante y luego he al final, ¿cierto? Eso es algo que debemos aprender a hacer si tenemos el conocimiento apropiado de gramática. When the sentence starts with if, you need to divide both clauses with a comma. O sea, cuando empezamos la oración con if, necesitamos dividir las dos oraciones o las dos cláusulas con una coma, como está acá. Aquí yo empecé como she would have, tarara, nanara, y if está aquí. Si ven que cuando yo uso if ya no necesito la coma, pero si la empiezo con if, como el ejemplo que está acá, if she had known, tarara, 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 boom, una coma. ¿Listo? Esa es una regla de puntuación y hay que seguirla en todas las oraciones de condicional, ¿vale? Otros daticos por acá. Recordemos que yo utilizo para la cláusula de condición el pasado participio, pero en inglés es muy común utilizar contracciones o contractions como am, your, his, can't. Esas son contracciones. Aquí en el pasado perfecto también los utilizamos. Por ejemplo, I had sería I'd, como lo tenemos acá. You had, you'd. He had, he'd. She had, she'd. It had, it'd. They had, they'd. We had, we'd. ¿Listo? Entonces usamos had más el verbo en pasado participio para armar oraciones en pasado perfecto. Y recordemos que esto va para la cláusula de if. ¿Ok? Si ahora vamos a trabajar en la cláusula de resultado, for the result clause, podemos utilizar could have. Could have es como habría podido. Entonces estamos expresando ya sea habilidad, porque yo puedo hacer algo o podría haber hecho algo, o simplemente estoy expresando algo que era posible porque las condiciones eran apropiadas o era posible porque me lo permitían, ¿vale? Entonces, could have se vuelve could have. Y así se pronunciaría con todos. Entonces, I could have, you could have, he could have, she could have, it could have, they could have, and we could have. ¿Listo? Todos quedarían de esta manera. Y de igual manera, si yo tengo would have, ¿cierto? En este caso, would have, pues significaría habría, ¿cierto? Habría y dependería del verbo siguiente. Habría ido, habría comprado, le habría dicho, le habría escrito, etcétera, etcétera. Entonces se pronuncia como would have. I would have, you would have, he would have, she would have, it would have, they would have, y we would have. Y así se forma la contracción de could have o de would have para la cláusula de resultado. Listo. Entonces, ya casi terminamos. Vamos a ver unas expresiones de tiempo comunes o common time expressions que podemos utilizar con el condicional 3. Habrán más que ustedes pueden ir explorando y conociendo a través de su experiencia con el inglés. Acá tenemos estas expresiones de tiempo. Recordemos que estamos hablando del pasado. So we talk about the past. O sea que utilizamos expresiones de tiempo de pasado. Como then, in that moment, at that time, whenever, on, in, etc. O sea, en ese entonces, eso significa then, in that moment, en ese momento, ¿cierto? At that time, ¿cierto? En ese punto o en esa partecita de la historia. Whenever, como en el momento o en cualquier momento, porque eso también puede ser pasado. Utilizamos on para días de la semana o fechas específicas, y utilizamos in para los años y los meses que van solos.
Y por otro lado, en cuanto a frequency adverbs como never o always o usually, normalmente no se utilizan, pero siempre pueden haber excepciones. No lo olvidemos, ¿vale? Entonces, como modo de repaso, recordemos que utilizamos el condicional 3 para hablar de arrepentimientos, para hablar de remordimiento acerca de cosas del pasado que ocurrieron y ya no puedo cambiar, o que no ocurrieron y yo no hice nada al respecto y ya no hay nada que hacer, ¿ok? Entonces, chicos, remember, like, share and follow. Espero que este video les haya ayudado mucho a aclarar sus dudas acerca del condicional 3. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario o sugerencia de un tema que yo debería trabajar, ustedes quisieran estudiar, por favor, déjenmelo en los comentarios. Y si quieren, déjenme un ejemplo. Have a great day and practice. See you soon. Bye bye.